gracias por acompañarnos a otro estudio de Salvo por Gracia. Hemos estado considerando el Evangelio de Mateo. Mi nombre es Miguel Mosquera y hoy vamos a estar hablando acerca de la visita de los magos al Señor Jesucristo. Este relato se encuentra en Mateo capítulo 2 y versículo 1 al 12. Vamos a leerlo. Dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ver la secuencia de los acontecimientos del nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo y Lucas son los dos evangelios que nos hablan acerca de este evento. Y quizás vamos a notar de qué manera podemos relacionar los dos evangelios para ver cuál es la secuencia de los eventos. Mateo nos habla acerca de cuando el ángel se aparece a José. Ahora, solamente estoy poniendo la parte más entre el día del nacimiento como tal. Hay otros eventos en el anuncio de Juan el Bautista y del ángel a María también. Pero en Mateo 1, 18 al 25 vemos cuando el ángel se le aparece a José. Y luego el nacimiento el nacimiento del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2 también se nos relata ese acontecimiento en más detalle. Luego tenemos el anuncio a los pastores, la visita de los pastores al Señor Jesucristo. Y luego Lucas nos relata la circuncisión de Jesús y su presentación en el templo. Después de este evento es que realmente entramos en lo que Mateo nos está relatando. Una de las cosas que normalmente se suele ver en las imágenes y los pesebres que se hacen en el nacimiento del Señor Jesucristo en los tiempos de diciembre es poner a los magos allí en el pesebre junto con el Señor Jesucristo. Pero Mateo nos va a decir que los magos llegaron a una casa, lo cual nos da a entender, aunque este relato no se nos dice en los evangelios, pero nos da a entender que evidentemente después del que el Señor Jesucristo nació allí en un pesebre en Belén, porque no había lugar para él en el mesón, digamos, prontamente después de esto, José y María se mudarían a una casa. Y allí en Belén, ellos irían a Jerusalén para presentar al Señor en el templo y regresarían a Belén otra vez. Y entonces allí es cuando se realiza la visita de los magos. Después vamos a ver en el resto del capítulo que ellos huyen a Egipto. Luego Herodes asesina a los niños en Belén. Y luego cuando regresan de Egipto después de la muerte de Herodes, ellos no van a regresar a Belén porque ellos han escuchado que Arquelao, el hijo de Herodes, es el que reina en lugar de su padre. Por lo tanto, ellos van a Nazaret, y eso es lo que nos relata tanto Mateo como Lucas. Y luego Lucas habla acerca del Señor Jesucristo a los 12 años que sube a Jerusalén. Pero entonces, esa es más o menos la secuencia de los eventos. Si tiene alguna duda sobre esto, puede escribirme a info@salvoporgracia.com y poder hablar un poco más del tema.
Ahora vamos a anotar algunas cosas en relación a la visita de los magos. En primer lugar, los tres grupos de personas que están allí representados. Está Herodes, están los judíos o los líderes, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y están los magos. Cada una de estas personas nos representan a un grupo que podríamos incluso aplicarlo en el día de hoy. Vamos a ver la importancia del niño en el relato. Y por último vamos a ver los presentes que ofrecieron los magos. Entonces, estos tres grupos de personas. En primer lugar está Herodes. Herodes para nosotros puede ser una figura del mundo pagano que rechaza a Cristo y busca destruirle. Vamos a colocar un link también en la descripción del video para que pueda ver o aprender un poco más acerca de la dinastía de Herodes. Hubo varios Herodes en los relatos de los evangelios y también en el libro de los Hechos que vale la pena aprender un poco más acerca de ellos y cuál es la relación. Y hay una imagen que nos ayuda a visualizar esto mejor. Pero entonces Herodes es una figura del mundo pagano que rechaza a Cristo. Fíjese la reacción de Herodes. Herodes se turba. Herodes se enoja. Herodes indaga para ver dónde fue que nació el Cristo. Pero Herodes rechaza completamente al Hijo de Dios, al Rey de los judíos. Su deseo es destruirle, su deseo es matarle, y por eso él cruelmente manda a su ejército para matar a los niños en Belén. Y así como Herodes, hay personas en el día de hoy que rechazan completamente a Cristo. Algunos niegan que siquiera existió, niegan la existencia de Dios, niegan los milagros del Señor Jesucristo. Sencillamente Herodes era el tipo de persona que estaba lleno de sí mismo y por lo tanto no quería ningún otro que pudiera gobernar por encima de él o en lugar de él. Y así es el mundo pagano en el día de hoy, quienes niegan a Cristo porque para ellos todo gira en torno a ellos. Todo es el yo, mis intereses, mis ambiciones, mis deseos, mis gustos, mis opiniones, todo gira en torno a mí y por lo tanto que una persona pueda presentarse para decirme qué es lo que tengo que hacer o para ser señor de mi vida o para guiar mi vida, eso es algo que el mundo rechaza completamente. No quieren a Cristo por eso, así también Herodes. Pero pensamos en los judíos. Los judíos es una figura del mundo religioso. Fíjense, los judíos cuando les preguntan ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Ellos tienen la respuesta. Ellos sacan las escrituras, ellos las citan. Y ellos muestran dónde había de nacer el rey. Así es el mundo religioso muchas veces. Tiene las escrituras, tienen el conocimiento. Todo está en su mente, pero no hay nada en su corazón. No hay realmente una relación con Dios y una relación con Cristo. Fíjese que aquí los judíos, aun cuando saben todo esto, tienen un completo desinterés. Ninguno de ellos, aunque sabe que ha nacido, o escucha que ha nacido Jesús, el Mesías, cuando tienen las escrituras y saben que Él nació en Belén, no hay ninguno que se interese en ir a Belén para averiguar la veracidad de esto. No hay ninguno que quiere ir allá para realmente ver y conocer a esta persona, para admirarse y adorar junto con los magos al Rey de los judíos que ha nacido. Un completo desinterés por el Señor Jesucristo, por el Hijo de Dios, así como el mundo religioso también. Muchas veces tiene las escrituras, cita las escrituras, pero para los judíos eso era todo. Los judíos, ellos tenían las escrituras, las citaron, esas cumplieron con su responsabilidad, pero ninguno de ellos se interesó en conocer a Cristo personalmente. Y esa es la triste realidad de muchos en el mundo religioso, que a pesar de tener el conocimiento de Cristo, a pesar de haber leído la Biblia, realmente no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Y esa es la pregunta que le hacemos a quienes escuchan. ¿Realmente tienes una relación personal con el Señor Jesucristo? ¿Has confiado en Él como tu Salvador? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿O simplemente es una persona de la cual has escuchado? Sabes que vino, sabes que nació, sabes que murió en la cruz, pero realmente no lo tienes a Él como el Salvador de tu alma. Así estaban los judíos, pero el otro grupo es los magos, por supuesto. Ellos vienen movidos por el interés en ellos.
la palabra de Dios les alumbra y les muestra el lugar donde ha nacido. Ellos vienen movidos por la palabra de Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Ellos van hasta Belén. Desde Jerusalén van hasta Belén para ir allí, conocer a Cristo y adorar a Cristo. Y así esto nos hace pensar en las personas que realmente somos salvas. Movidos por la palabra de Dios, hemos comprendido la condición en la que estábamos en nuestros pecados y hemos confiado en Cristo. Él es Señor de nuestras vidas y le adoramos por lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora, vemos la importancia del niño en el relato. Al menos 5 veces uno va a leer acerca del niño y su madre. Y no solamente estas menciones en cuanto al niño que nos hacen ver la importancia del niño con respecto a María. El niño, por supuesto, es el Señor Jesucristo, y esto nos hace pensar en la preeminencia, en la grandeza, en la importancia del Señor Jesucristo, aún por encima de María. Y por lo menos hay varias referencias que se mencionan acerca del niño. Por ejemplo, los magos, ¿qué hacen ellos? Ellos están preguntando por el niño. Las escrituras, cuando hablan de quién nació, se están refiriendo al niño, al Señor Jesucristo. Herodes, él quería indagar por quién. Él no estaba indagando por María, él estaba indagando por el niño. La estrella dice en el versículo 9 que se detuvo donde estaba quién. No donde estaba María, donde estaba el niño. Los magos vieron, que dice, adoraron al niño. En el versículo 13, Herodes manda a matar. ¿A quién manda a matar Herodes? Manda a matar al niño. José, dice en el versículo 14, tomó al niño y a su madre. En el versículo 15, la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al Señor Jesucristo, al niño. La familia regresó cuando murieron los que procuraban la muerte del niño. Y finalmente en el versículo 21 dice que José volvió a tomar al niño y a su madre para regresar a Israel. Entonces, en los acontecimientos de Mateo y de Lucas, ¿dónde recae la importancia? ¿Quién es el que realmente tiene la dignidad, la autoridad, el que ha venido a este mundo, Dios manifestado en carne? Y no hay nada que realmente deba o merezca o opacar la importancia del Señor Jesucristo. Es Él el quien tiene la preeminencia. María fue un instrumento que Dios utilizó, una maravilla de lo que Dios hizo, y hay muchas lecciones que uno puede aprender acerca de María, pero María no estaba ni al mismo nivel, ni mucho menos por encima del Señor Jesucristo. Normalmente uno habla, especialmente cuando una madre tiene un hijo, y uno piensa en la madre y su bebé. Pero realmente cuando leemos los relatos en Mateo, siempre la importancia está enfocada al niño primero, al Señor Jesucristo, y su madre es mencionada después. Otra cosa importante o interesante es que cuando Lucas relata los eventos del nacimiento del Señor Jesucristo, la palabra que se utiliza cuando envolvió al niño en pañales es la idea de un bebé recién nacido, porque se está refiriendo al momento del nacimiento. Pero cuando Mateo relata aquí la visita de los magos, ellos vieron al niño y se tiene que ver con un niño ya pequeño, no un bebé recién nacido, sino un niño ya pequeño, lo cual nos hace entender igualmente la idea de por qué Herodes mandó a matar a niños de 2 años o menos. Nos hace pensar o llevarla a la idea de que esto ocurrió probablemente un tiempo después, no sabemos exactamente cuánto, pero un tiempo después del nacimiento del Señor Jesucristo. Esto no ocurrió el mismo día o la misma noche en que el Señor Jesús nació. Ahora, por último, vamos a mencionar aquí los presentes. Al entrar en la casa, fíjese en el versículo 11, al entrar en la casa, no en el pesebre, sino en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron,
y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos tres elementos son bien interesantes. El oro nos habla acerca de la gloria y la deidad. Era el metal más preciado, más precioso, de muchísimo valor. ¿Por qué? Unos hombres, obviamente eran hombres de riquezas, adinerados, para poder venir y ofrecer estos presentes, estos tesoros al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué una persona habría de ofrecer algo tan valioso? Precisamente ellos estaban dando cuenta de quién era esta persona, no era cualquier persona. Lo que ellos estaban ofreciendo era al mismo Hijo de Dios. Esto nos hace pensar en la gloria, aun cuando él era un niño, era pequeño, un ser humano, pero es Dios manifestado en carne, la deidad, la gloria, la dignidad, la autoridad del Señor Jesucristo. Todo esto se ve reflejado en el oro que estos hombres ofrecieron. Pero cuando vemos también ofrecieron incienso, y el incienso es algo que se utiliza por su aroma. Era utilizado en el tabernáculo, es mencionado en el tabernáculo y en el templo. Era utilizado en el servicio de la casa de Dios, y era utilizado por su aroma. Y eso nos hace pensar en la vida perfecta del Señor Jesucristo, que en todo lo que Él hizo en la vida, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones, sus milagros, todo lo que Él hizo, todo lo que Él es de olor grato a Dios. Y en eso nos hace pensar el incienso. Pero también vemos la mirra. La mirra era una hierba muy amarga que nos lleva a pensar en la amargura de los sufrimientos de Cristo asociados a su primera venida. Cristo vino para morir en la cruz del Calvario, para sufrir por nuestros pecados. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, para que quienes confían en Él podamos gozar de la seguridad de la salvación y del perdón de los pecados. Cuando uno lee en Isaías capítulo 60 y versículo 6, dice allí, solamente estoy colocando esta porción que se menciona, este fragmento del versículo: traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Eso es Isaías capítulo 60 y versículo 6. Puede notar la similitud entre los dones que traen, ¿verdad? Traen oro y traen incienso. Ahora, ¿por qué no se menciona la mirra? Cuando Isaías está hablando en el capítulo 60, se está refiriendo a la gloria del reino del Señor Jesucristo, a su venida en gloria. La mirra está asociada a la primera venida del Señor Jesucristo. La mirra no va a ser ofrecida en el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque la mirra nos hace pensar en la cruz, en lo que Cristo vino a hacer y sufrió en la cruz por nuestros pecados. Pero cuando Él venga por segunda vez en gloria, no habrá mirra. ¿Por qué? No habrá sufrimientos. Habrá oro, habrá gloria, habrá incienso, habrá fragancia de olor grato para Dios. Ya no habrán sufrimientos para la venida de Cristo en gloria en un futuro, pero sí lo hubo cuando Él vino por primera vez. El próximo estudio no vamos a estar hablando acerca de la matanza en Belén, sino que vamos a ir directamente hacia Juan el Bautista en el capítulo 3 y aprender lecciones acerca de este gran hombre de Dios.